Carito, bienvenida contigo, este público hermoso que nos acompaña hoy. Bueno, no, muchísimas gracias y muchas gracias a Astrid por esa presentación, al director de la Escuela Médica, a Olmedo, a Marjorie, diputada de Boyacá, y obviamente aquí en Boyacá me siento como en mi casa, porque efectivamente yo he vivido en Boyacá, he recorrido todo Boyacá, me parece además hermosa, es impresionantemente bella este territorio, y pues evidentemente cuando empezamos este año con el proyecto pedagógico, porque estábamos muy preocupados con los movimientos sociales de donde yo provengo, por el nivel de desinformación y la baja cultura política que hay en el país, promovido pues evidentemente por lo que yo he denominado una oposición que básicamente ha degradado el debate político en Colombia al nivel de la mentira, al nivel de la desinformación. Entonces nos sentamos con diversos dirigentes y diversas dirigentes del movimiento social en Colombia a decir, vamos a empezar a hacer un recorrido para explicar las reformas, principalmente la reforma a la salud, pero ya pues evidentemente como lo plantea Astrid, pues yo escribo y he trabajado sobre varias de las reformas. Fui parte del equipo del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Construimos 10 propuestas para cambiar a Colombia, entre esas la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. Quien estuvo al frente como investigador inclusive de la reforma laboral y pensional es el doctor Ricardo Bonilla, que en este momento pues lamentamos bastante que un hombre de sus calidades intelectuales y éticas haya quedado entrampado por estas acusaciones, donde yo tengo la seguridad que el doctor Bonilla va a demostrar su inocencia. No tengo ninguna duda de la inocencia y el actuar correcto y recto del ministro Ricardo Bonilla, un intelectual con todas las letras, que estuvo participando en el proyecto programático. Él estuvo al frente de toda la discusión laboral y pensional. Se trabajó también los temas agrarios y campesinos, que son muy importantes para Boyacá. Y un tema que yo los invito a que lean, ahorita de pronto al final voy a hacer mención sobre eso, que a mí me parece crucial para este país, que es la reindustrialización de Colombia. ¿Cómo reindustrializar a Colombia? Al final haré una mención porque evidentemente esto tiene que ver también con la salud. Me alegra mucho que sea en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela de Medicina, donde hagamos este diálogo. Yo he reclamado de las facultades de Ciencias de la Salud la necesidad de que haya mucha más formación y cultura ciudadana y política. La última discusión, yo en este momento soy docente catedrática de la Universidad Nacional de Colombia y psiquiatra del Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Soy hija de la Universidad Pública, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia. Y el último debate que tuvimos en la Universidad Nacional de Colombia con una persona muy importante que fue rector, el gran reformador de la educación superior, fue con José Félix Patiño Restrepo en el Consejo Superior, en la preocupación de que estábamos formando técnicos de la medicina, técnicos de la enfermería, de la odontología, del derecho y no ciudadanos. Algo está pasando en la universidad colombiana, en la escuela colombiana, para que haya tal tolerancia con la corrupción, tal tolerancia con la discriminación y el irrespeto a la diversidad y tal tolerancia con la violencia. Algo tiene que estar pasando porque evidentemente en el escenario educativo, universitario, la educación es uno de los referentes de la transformación cultural. La familia es un referente de la transformación cultural. El sector educativo, los medios de comunicación, que en este momento pues hay una crisis ética y moral, diría yo, porque evidentemente hemos visto el papel que alguna prensa corporativa ha desempeñado en Colombia y en el mundo. Entonces ahí es donde se vuelve muy importante la universidad, porque como decía José Félix Patiño, estamos formando tecnócratas, técnicos en medicina, en ese caso porque teníamos la discusión en la Facultad de Medicina. Necesitamos ciudadanos con cultura política, con capacidad crítica, con capacidad de ser crítico frente a un titular de prensa.
Todavía tenemos colegas míos con muchos años de estudio, súper especialistas, que se informan sobre la reforma a la salud a partir de un titular de prensa y siguen pregonando la desinformación y las mentiras que ha planteado la oposición respecto a eso, que me voy a proponer a descomponer cada uno de los planteamientos. Entonces me parece muy importante que hagamos esto desde la Escuela de Medicina, desde la UPTC, desde la Universidad Pública. Debo, como lo dijo muy bien Astrid, y aquí llegó Giovanni Peralta, amigo también del movimiento de la salud, del movimiento médico, y con quien hemos enfrentado estas luchas. Esta reforma es el resultado de una lucha del movimiento social en Colombia y de una discusión de la intelectualidad democrática de este país, porque también hay una intelectualidad no democrática en este país, de una intelectualidad que ha pensado los temas del país en materia constitucional, en materia jurídica, en materia de medicamentos, de la salud pública. Ahorita estábamos hablando justamente que esto es una escuela que lleva 30 años con la atención primaria en salud. Es decir, esta escuela anticipó el debate que nosotros estamos planteando en este momento del país. Y aquí estuve, la última vez que estuve en la UPTC, estuve con Félix Martínez, hijo de uno de los fundadores de Abel Martínez, actual director del ADRES. Desde aquí, desde la Universidad UPTC, recibimos la noticia de la irresponsabilidad que se cometió en Colombia con el hundimiento de la reforma a la salud por 9 senadoras y senadores, y desde aquí, desde la UPTC, procedimos a hacer el análisis de la ponencia de archivo y controvertimos a fondo esa decisión equivocada del Congreso de la República. Entonces debo decir que son muchos años que se trabajó también una cumbre social y política donde los diversos líderes y lideresas de los movimientos sociales participaron en la construcción de la propuesta. Y fue una cumbre muy interesante porque nosotros hemos creído que la educación en Colombia es muy bancaria. Seguimos todavía en los auditorios con la clase magistral, no hemos superado todavía los escenarios del pensamiento, nos falta mucho más Paulo Freire, nos falta más una reflexión de Stanislao Zuleta sobre el proceso educativo. Evidentemente nosotros que somos seguidores de Zuleta y seguidores de Paulo Freire, hicimos un diplomado inclusive con el fundamento pedagógico de Freire, y bajo esa perspectiva hicimos una cumbre donde se sentaron profesores de doctorado de salud pública con líderes populares, bachilleres, a discutir el primer articulado, el primer borrador de articulado, porque todos tenían algo que aportar, el del doctorado y también el que está allá en territorio luchando por su hospital. Y todos tienen, ¿y qué le decíamos al del territorio? Toca que estudien y tener argumentos para poder discutir. Pero ¿qué le decíamos al del doctorado? Toca que entienda la realidad de la gente. Hay que pisar el prado para que la situación, eso no se puede por el andén. Hay que meterse con la gente, entender, aprender. Hay un conocimiento que tiene el liderazgo social y popular de este país sobre su hospital. Eso se tiene que incorporar en el mundo académico, si no es una academia muy distante de las problemáticas y las discusiones. Esa distancia, y si les está hablando a alguien que trabaja en la universidad pública y que ama la universidad pública, esa distancia de la academia, de los problemas del país, lo ha llegado en Colombia la sociedad civil y los movimientos sociales. Entonces, el origen de este proyecto de ley no es propiamente la academia, sino los movimientos sociales y la intelectualidad democrática incorporada en los movimientos sociales con un liderazgo social y popular. Se hizo un ejercicio muy interesante porque la gente sabe mucho y la gente se asume seriamente la discusión sobre ese articulado. Se le presentó a los precandidatos presidenciales y por supuesto el presidente Gustavo Petro dijo: yo me comprometo con esa reforma, y hasta el día de hoy el presidente de la República ha sido firme en su intencionalidad de transformar el sistema de salud. ¿Y por qué se hace una reforma? Es que una reforma no se hace por un capricho ideológico. Una reforma se hace porque hay una crisis que es real, que no nos la inventamos. Aquí desde Boyacá han sido muchos los plantones de hace muchos años que hemos liderado nosotros por el no pago de las EPS. ¿Qué hacen unos exministros de salud? Y algunos, porque son algunos representantes de pacientes
movilizaciones, hemos hecho nosotros acá en Boyacá, en Colombia, en todo Colombia hemos hecho movilizaciones hace años para que le paguen a los hospitales, para que no haya el paseo de la muerte, porque aparte de eso nosotros somos comisión de seguimiento de la sentencia T760, órgano consultor de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud, porque justamente la Corte Constitucional en el 2008 dijo, se están poniendo muchas tutelas, la tutela no puede ser el mecanismo bajo el cual se accede a los servicios de salud. Algo pasa y dictamina una sentencia estructural en el año 2008. Ni siquiera se sabía si Gustavo Petro iba a ser presidente o Carolina Corcho ministra de Salud. Ya la Corte está diciendo esto no funciona. En el 2014 la Contraloría General de la República saca una función de advertencia y dicen se pueden estar perdiendo billones de pesos. Las EPS están en este momento en insolvencia. Ojo, 2014. Cuando se plantea una reforma es porque lo que existe tiene que ser transformado. Y transformado porque fue mal concebido. No es cierto, y eso es un debate, que la ley 100 fue bien concebida y mal implementada. No, fue mal concebida. ¿Cómo se le ocurre a un Estado siquiera considerar que tú cojas los recursos públicos de los trabajadores y los impuestos de los colombianos y entregarla a 157 organizaciones particulares para que manejen eso sin control? Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Chile. Hace poco estuve en Chile. Chile tiene un sistema primario público nacional protegido por la dictadura de Pinochet. Ni a Pinochet se le alcanzó a pasar por la cabeza. Ningún Estado va a entregar su segundo presupuesto y los recursos a que le manejen 157 organizaciones para manejar un sistema de salud. Validado eso de doctorados, entonces eso le llaman dizque el pluralismo estructurado, que la competencia, que el mercado. Eso no es ningún mercado de nada. Eso se llama crear un mecanismo de extracción de rentas públicas manejadas de manera privada y opaca en este país. Eso no podía salir bien. Los sistemas de salud no funcionan así en el mundo. No existe esa figura de intermediación, que no son aseguradoras porque luego terminaron diciendo que eran aseguradoras. Un seguro por principio, y esos son los convenios de Basilea firmados por el Estado colombiano, tiene que tener mecanismos de reservas técnicas y reaseguros para responder con sus deudas. Aquí abren un EPS, por ser el solo hecho de ser EPS recibe billones de pesos de los colombianos, se quiebra, se va y deja quebrar hospitales y clínicas. Eso no pasa sino en Colombia. ¿Qué es esa mediocridad de gobiernos que hemos tenido en este país para concebir siquiera que eso iba a funcionar bien? Pues el sistema está desfalcado, señores. Deudas superiores a los 25 billones. Al 31 de diciembre se suponía que las aseguradoras tenían que tener en bancos 16 billones de pesos para respaldar deuda. No los tienen. Ya van por 20 billones que no los tienen. Entonces van a salir la oposición a decir, ¿qué crisis? Pues claro, sacaron un comunicado varios exministros de salud que mire esta crisis tan profunda. Pues señores, pero no la reforma. Y entonces es que la reforma es para detener la crisis. A ver, aquí tenemos que tener sentido común. Me llama un amigo mío, médico, yo quiero mucho a los médicos, son muy amigos míos, pero hermanos, tienes que tener sentido común. Que veas esa reforma como tienes tú en crisis. Hay algo que se llama principio de causalidad. Tiene que existir A para que produzca B. No hay reforma. La reforma no existe porque no se iba a aprobar. Luego la crisis no es por la reforma. Las intervenciones no son por la reforma. Las intervenciones son mecanismos constitucionales normados en la ley 100. Si el Estado entrega billones de pesos, entrega esos billones de pesos, entonces si ese que le entregó los billones de pesos no funciona, tienes que intervenir. Por eso existen las superintendencias creadas por la Constitución política, cuyas funciones las ratifica la ley 100. La crisis actual no es por la reforma, que empeoró, claro que empeoró. Es que si usted no resuelve el problema, entre más tiempo pase, va a ser peor. Y si el Congreso vuelve y hunde la reforma en un año, le aseguro que va a ser peor porque el sistema, el modelo llegó al estertor final. Si tú no le pones para eso, se sigue desangrando. Eso es evidente. Eso es como cuando tú tienes un cáncer. Si tú tienes
Adres. El director del Adres preguntaba aquí en esta universidad: díganme en qué negocio en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, pues, porque, y no estoy exagerando, a usted le dan 90 billones de pesos por anticipado, haga lo que haga. ¿A quién le entregan? Yo me he reunido con empresarios. Dígame, señor empresario, que usted le entregan anticipadamente toda esa plata. ¿Eso es ser empresario? Por ley de la República, los colombianos tenemos que entregar anticipado 90 millones de pesos a 29 organizaciones particulares, muérase quien se muera, atiendan o no atiendan, y el otro año son 100. Eso es un poder enorme. Lo que tú construyes es un poder fáctico, la teoría de Luis Jorge Garay, un poder fáctico que captura al Estado. Entonces ellos son los dueños del Estado. Ministro que no camine hacia ellos, pues le pasa lo que me pasó a mí. Entonces, claro, ¿qué fue la ley 100? Una alianza entre ciertos sectores empresariales para capturar. ¿La EPS qué es? ¿Cuál es la definición de EPS? Es un vehículo de captura de recursos públicos. Es un negociazo para usted poder manejar esa plata sin control, porque son contratos privados. Cuando yo le cuento esto a una gente del Banco Mundial, yo tuve reuniones con muchos ministros, no daban crédito. Carolina, no puedo creer eso, porque la gente no había entendido. Y yo, es que nosotros siempre nos decían que eran seguros privados, que ahí habían inversiones de capital. Yo no, decían que nosotros no podemos creer esto, que ustedes hayan llegado a ese punto. Entonces, quitar esa plata para que no sea manejada de manera privada y opaca, que sea manejada de manera pública. Y ahí viene la confusión. Lo público no es lo estatal. Lo público es lo que está sobre la mesa, lo que todos podemos ver. Lo público, el interés público, es la intersección de los diversos intereses particulares a la luz pública. El Estado muchas veces no es público. El Estado a veces opera con el interés privado, muchas veces. De hecho, los gobiernos de este país, la mayoría de gobiernos de este país han puesto al Estado al servicio no del interés público, sino del interés privado y particular. El clientelismo es una manera de captura del Estado para intereses y favores particulares. Entonces alguien me decía: Carolina, es que hay un clientelismo público y privado. No, el clientelismo, no necesariamente el clientelismo es corrupción, pero es una línea para llegar a la corrupción. El clientelismo es la gramática como funciona la clase política en este país. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue un contubernio entre sectores empresariales y redes clientelares para hacerse el manejo de esas platas. Y como me decía a mí un amigo, quitarle esa plata es como quitarle el tenedor al diablo, Carolina, porque pues imagínate eso manejado a discrecionalidad. Ellos pagan lo que quieran, porque en Colombia no hay regulación tarifaria. Se contratan a lo que quieran, contratan al que quiere y le pagan cuando quieran. ¿Eso es serio? ¿Es defendible esa forma de sistema de salud en alguna institución académica seria de este país? Y lo defienden. Hay publicaciones que el pluralismo estructurado, que la teoría de no sé qué, eso no es ningún pluralismo. ¿Cuál competencia va a haber ahí? Ahí no hay competencia de nada. La economía de mercado tiene como principio que hay una competencia, y en esa competencia, evidentemente, si usted es la Ford y la Renault, para que pueda vender su carro más caro, usted tiene que hacer una inversión para que ese carro sea mejor. En las empresas no hay competencia. Hagan lo que hagan, les tenemos que girar los 90 billones y el otro año serán 100. Es un poder fáctico que ha distorsionado el orden democrático en Colombia. ¿Y por qué distorsiona el orden democrático? Porque tú entregas demasiada plata, entonces te controlan la opinión pública, te controlan el Congreso, te controlan el gobierno. La Superintendencia de Salud era la sala de negocios de ellos. A mí me correspondió, como lideresa de la sociedad civil, uno hablaba con un superintendente en Colombia y era hablar con el director de una EPS, uno hablaba con un ministro y eran ellos. Ellos eran los que redactaban los actos administrativos. A mí ya prácticamente me llegaban con el borrador y yo, ¿cómo así? ¿Esto qué es, señores? ¿Cómo así que ustedes van a traer aquí un borrador? Por favor, si ustedes están manejando esta plata, yo, en las teorías inclusive de ustedes, el Estado es un órgano regulador del mercado y ustedes un mercado no son, porque ustedes no compiten. Ustedes son administradores privados de recursos públicos. Empresarios tampoco son, porque en un empresariado hay una
capital privado. Excúsenme, señores, pero empresarios no son. Un empresario tiene que presentarse a una licitación, poner un capital, mejorar su producto, ir a venderlo. Ellos no. Empresarios no son. Entonces, ¿cómo así que entonces además ustedes son los que dicen cómo los tiene que regular el Estado? Eso no puede ser. Y claro, entonces era enfrentar esa realidad, pero enfrentar los vínculos con sectores políticos, con los que tuvimos una gran discusión, hoy opuestos aún. Ahí estaba presidiendo el partido de la U la señora Dilia Francisca Toro, el señor Efraín Cepeda, el Partido Conservador, y el señor César Gaviria, el Partido Liberal, opuestos, hasta llegar al punto de prácticamente decirle al presidente, es que o es la ministra o es la reforma. Y lo que le dijimos al presidente fue, con el presidente es la reforma, presidente, no tenemos la menor duda, es el pueblo colombiano. Aquí no importa, Carolina tuvo cargo, no tuvo cargo, eso es menor, respecto a la necesidad superior de reformar el sistema para que atiendan a ese niño que está entrando ahí, para que ese niño pueda nacer con dignidad, crecer con dignidad. Eso es superior a cualquier cosa. Y aún así hundieron la reforma, a pesar de la presión de este sector de la clase empresarial aliada con la clase política tradicional de este país para presionar al gobierno. Evidentemente, esta reforma tiene dos elementos, porque el presidente dijo, cuantas veces hundan la reforma, pues la volvemos y la presentamos porque el problema va a seguir. Y el problema no se puede solucionar por decreto, porque a mí me decían, Carolina, ¿por qué no sacó decreto? ¿Y usted cree que yo no hubiera hecho los decretos? Si se pudiera hacer por decreto. Es que fue el Congreso de la República el que permitió la perversión de que se manejara de manera discrecional y particular. Solo en la ley colombiana, solo puede manejar los recursos de la salud las EPS. ¿Qué es que el ADRES hoy es un pagador ciego, es un girador ciego, no es un pagador, es un girador, que es distinto. El ordenador del gasto son las EPS. ¿Qué quebraron las clínicas? Las EPS. ¿Que hay desabastecimiento de medicamentos? ¿Quién ordena el gasto hoy? El Consejo de Estado acaba de sacar un fallo donde el Consejo de Estado dice la responsabilidad del desabastecimiento es de las EPS, no del Ministerio de Salud, que eso es otra de las grandes mentiras, porque le entregamos 90 billones para que contraten a las farmacéuticas, compren los medicamentos y los entreguen. Si no le están entregando los medicamentos cuando efectivamente no están desabastecidos, porque están en las droguerías, pero no están dentro del sistema de salud, ¿quién tiene que responder? Al que le entregaron los 90 billones de pesos. Pero entonces ellos están diciendo que el INVIMA, que el ministerio, que el estatismo, es decir, todas una serie de desinformaciones y mentiras ilógicas. Y el ministerio, ¿cómo va a responder si no maneja la plata? Entonces imagínense a dónde vamos. Ellos ya están diciendo que la crisis la generó la reforma y no hay reforma. Es de sentido común. La crisis es de la ley 100, no es la reforma. Entonces, en ese sentido, estamos en esa discusión. La semana pasada sacaron ya un documento, la ANDI. Entonces dicen que la reforma es inviable fiscalmente. Venga, señores, que el sistema ya fue inviable, porque ellos dicen es que el sistema va a tener problemas de sostenibilidad fiscal. Es que ya los tuvo. No están viendo que hay una deuda de 25 billones de pesos y hay 20 billones embolatados para respaldar esa. Es que ya fue. Lo que ellos dicen que es que ahorita se va a empezar el paseo de la muerte. ¿Va a empezar? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en la tutela y el paseo de la muerte? Es generar una falsa narrativa y uno dice, bueno, el ciudadano del común lo puede engañar, pero un médico, yo a nuestros colegas diciendo esas cosas, yo le decía, mano, pero algunos amigos míos, pero tienes que tener sentido. Estanislao Zuleta decía que hay varios niveles del pensamiento. Uno, el nivel básico es la lógica, luego viene la abstracción y luego viene la crítica. Puede que usted no llegue a la crítica, pero lógica tienes que tener. Entonces, en ese sentido, yo llamo a que seamos lógicos en el análisis de la información. Entonces dicen ellos que el sistema de la reforma es inviable. Y sacaron una cifra, porque yo ya no le creo a las cifras de ellos, porque ellos sacan una cifra en el editorial del Tiempo. El ADRES nos debe 5 billones. ¿Y por qué? Porque nosotros lo decimos. ¿Y dónde lo dicen? En el editorial del Tiempo. Pero cada que se sientan, porque es que esto
protegiendo. Distorsionan cifras en los estados financieros que son documentos públicos. Hicimos un arqueo básico. Ellos dicen, es que la plata no nos alcanza. Hicimos un arqueo básico. Eso lo hicimos con ¿Dónde está la plata? Vicente Calvo, Sociedad Civil, Movimiento Ciudadano. Un arqueo básico. Ellos tienen que erradicar anualmente los estados financieros de cómo mueven su plata. Con unos contadores cojamos esto entre el 2020 y el 2023. ¿Cuánta plata les entró y cuánto gastó? Y nos encontramos con que había 13.2 billones embolatados que les entraron, pero no aparecen en los estados financieros de ellos en qué se las gastaron. O te lo robaste, amigo, y no podías robártelo, esa plata no es tuya, tienes que devolverlo. Si no te lo gastaste, tampoco es cierto entonces que no te alcanzaba la plata, porque ¿por qué te están embolatados 13.2 billones? Hicimos la presentación frente a la prensa con los estados financieros de ellos. Dijimos, vean, aquí están las cifras de ellos mismos. Se presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación. Señores, ellos están diciendo en sus propios estados financieros que esa plata está embolatada. Y la Contraloría General de la República nos da la razón y nos dice, no, lo que está embolatado no son 13.2 billones de pesos en 4 años. Son 11.3 billones en solo un año, por ahora. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una apertura de investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República. Porque en el año 2020 hay un presunto detrimento, desviación de recursos públicos de la salud. Mientras que morían los colombianos en una pandemia. Y mientras que le dicen al país que la plata no les alcanza. Eso es infame. Entonces, evidentemente, esto se lo explicamos al pueblo colombiano porque yo creo que la gente no entendía eso. La gente me decía, es que a mí Sanitas me pagó mi cirugía. Nunca Sanitas te pagó tu cirugía. Tu cirugía siempre la hemos pagado los colombianos. Que entonces, ¿cómo van a financiar las enfermedades huérfanas? Como se financian hoy, con los impuestos de los colombianos. Es que ellos nunca han financiado la salud. Ellos vendieron propagandísticamente que supuestamente ellos eran unos capitalistas. Pues yo les dije, ustedes no son capitalistas, ustedes no tienen aportes de capitales, que ellos eran los que financiaban las cirugías. Nunca, no han pagado nada, eso lo hemos pagado nosotros los colombianos. Lo otro es que Sanitas me hizo la cirugía. No, Sanitas no te hizo la cirugía ni pagó tu cirugía, la hizo una clínica. Yo quiero que levante la mano el que lo operaron en la oficina de una EPS. Yo le preguntaba a mis colegas, Carolina, pero si se acaba la EPS, ¿dónde voy a trabajar yo? Levante la mano el psiquiatra que está trabajando, que atiende pacientes en la oficina de una EPS. ¿Dónde trabaja usted? En una clínica. Y entonces, hermano, o sea, trabajas en una clínica. El que opera es la clínica y el hospital, la IPS, no la EPS. La EPS es un intermediario entre el Estado, que somos todos los colombianos, y la IPS. Pero todo eso fue una propaganda de 30 años, para hacerle creer a la gente que eran ellos. Y que sin ellos era imposible que el sistema sobreviviera. Cuando esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo. Me siento con el embajador de Holanda. Carolina, pero es que allá hay unos seguros privados en Holanda. Este sistema sí es parecido al holandés. Doctor, cuénteme cómo es el seguro. No, son 5 compañías sólidas, con reaseguros, con inversiones de capital, atención primaria. Yo les escribí, no. Pues eso es una cosa muy distinta. Aquí no estamos hablando de compañías sólidas, estamos hablando de unas organizaciones que aparecen y desaparecen en el tiempo. No estamos hablando de capitalismo, pues, de los Países Bajos. Cuando yo le explico al mismo, no, es que esto es una recocha, o sea, lo de aquí es muy distinto a lo de Holanda. Entonces, en los doctorados, donde enseñan el pensamiento neoliberal, dicen, mire que ¿cómo es que a mí ya se me olvidó? Yo soy profesor de salud pública, pero yo le digo a los estudiantes, vea, eso del pluralismo estructurado, la mano invisible. Ojo, eso existe en la mente de ellos, pero eso no es la realidad en el sistema de salud. Ellos están hablando de otra cosa. Eso es ideología, pero eso no es lo que pasa en el sistema de salud en Colombia. No que las EPS iban a competir entre ellas, que el principio de la competencia, a ver quién era mejor, pues eso está en la imaginación de ellos, porque no pasó aquí. Entonces ahí es en donde nosotros hacemos todos estos análisis, empezamos a explicar y construimos la propuesta de reformas. Bajo 2 elementos. El manejo público de los recursos
recursos públicos. Y fíjense que cuando usted entiende esto de salud, entiende el funcionamiento del Estado. Porque esto que yo les estoy contando es la manera como funciona el régimen político en este país. ¿Y qué es el manejo público de los recursos públicos? Que es otra confusión. Pero es que mira que la nueva EPS es público-privada. No. La nueva EPS tiene una personería o una, ¿cómo se llama eso legalmente? Una personería jurídica público-privada, pero maneja la plata de manera privada. El hecho de que tú tengas una personería jurídica pública de un ente territorial no quiere decir que maneje la plata de manera pública. O dígame, abran pues la página de Capital Salud, a ver si sabemos con quién contrató Capital Salud. Esos contratos, ¿quién los rige? ¿Por qué contrató esta clínica y no la otra? Y es una entidad pública. Pero la ley en Colombia dice que ellos pueden manejar esa discrecionalidad. Es perverso. La ley es perversa y es injusta. Por eso fue que nosotros nos opusimos a eso. Nosotros no aceptamos eso. Porque nosotros vimos morir gente en Colombia. Lo vivimos, lo sigo viviendo en el hospital universitario por esa perversión. Y decidimos levantarnos contra eso. Y cuando nos levantamos contra eso dijimos, vamos a hacer plantones el resto de nuestras vidas. Pero si no planteamos una propuesta alternativa y estructural, vamos a dar al traste con la vida de los colombianos y las colombianas, sobre todo los más vulnerables, porque nosotros los colombianos estamos girando para que se atiendan todos los colombianos, y 10 millones de colombianos no acceden al sistema de salud, y se pagó por ellos, anticipadamente. Otros 10 millones más o menos, y otros, eso depende como usted le vaya, si le fue bien, si le fue mal. Entonces esto no es una discusión de cómo me va a mí individualmente, es cómo nos va a todos y a todas. Es que hay que superar esa mentalidad que ha incursionado en Colombia del individualismo, de que a mí me fue muy bien, a mí me hicieron la cirugía, sí, pero había plata para que a ti te fuera bien y le fuera bien al niño más vulnerable del Chocó, y no le fue, murió cuando no tenía que morir. Eso se llama Estado Social y Democrático de Derecho, eso se llama solidaridad. Eso fue los principios enarbolados en la Revolución Francesa, que fue la inspiradora, el pensamiento de la Revolución Francesa, fue la inspiración de la creación de la República de Colombia y la independencia que se fraguó aquí en esta tierra, aquí donde estamos. Se luchó por esos principios republicanos. Entonces tenemos que pensar en colectivo. Nos tiene que ir bien al niño o niña. Un sistema de salud no puede discriminar a un niño o niña por sus condiciones de ingresos. No puede. No es compatible con nuestra ética médica. No lo es. Y no lo vamos a aceptar. Entonces ahí está la propuesta, y la propuesta es manejo público de los recursos públicos, es decir, el Fondo ADES, que ya existe, que no nos lo inventamos nosotros. De hecho, nosotros hasta peleamos, el principal opositor del Fondo ADES éramos Félix Martínez y yo, y ahora él es el director del ADES, y yo defiendo el ADES. Nadie sabe para quién trabaja, hasta demandamos eso cuando Juan Manuel Santos lo presentó en un plan de desarrollo, que hicimos una demanda. Bueno, no sabíamos qué. Entonces, ese Fondo ADES, que hoy es un girador ciego, no es ordenador de gasto, va a ser un pagador. ¿Y cómo va a ser pagador? No girador. Esas son las trampas cuando uno va a redactar, entonces meten una palabrita y cambiaron, con una palabrita los tipos recuperan 90 billones de pesos. Y cambiamos la palabrita, ya no pierden 90 billones de pesos. Entonces, ese Fondo ADES paga directamente la clínica del hospital. ¿Contra qué? Contra un manual tarifario. Está indignado todos los voceros del neoliberalismo. ¿Qué, cómo así que un manual tarifario? Señores, eso ya se ha hecho en Colombia. El manual del Seguro Social, todos los sistemas de salud del mundo tienen manuales tarifarios. Seamos razonables, sensatos. Tú no te puedes volver aquí multimillonario. Por favor, estás cobrando una cirugía de 1 millón de pesos a 100 millones. Y es legal en Colombia. Entonces Tani te recibe plata y a su clínica le paga por una cirugía 20 millones y a la otra 1 millón. Y es legal. No pueden ir presos porque el Congreso validó eso. Eso es una modalidad de saqueo legalizada. Han saqueado el sistema de salud. Son multimillonarios. Multimillonarios. Ustedes no se imaginan. Yo me siento con empresarios y yo vea, ustedes son unos pobretones al lado de esta gente. Porque es de billones que estamos hablando. Tienen que ser sensatos y razonables, por favor. Tú no te puedes moralmente volver multimillonario
cuando eso depende de la vida, con recursos públicos. Yo no te estoy diciendo que no tengas un lucro, una ganancia razonable, decente, pero si te quieres ir volver multimillonario no puede ser a costa de la vida, incrépate moralmente. Entonces ahí es en donde se hace ese pago directo contra un manual tarifario. Ellos ganaron terreno, claro, hundieron la reforma y ganaron terreno. La reforma que nosotros presentamos quedó en un 65%, ellos ganaron el 35%, porque la realidad es que la EPS se transformó en gestora, solo que le quitamos el manejo de la plata, pero ellos sí tienen muchas funciones dentro del nuevo sistema. ¿Qué funciones tienen? Ellos van a hacer unos convenios de desempeño con las clínicas y hospitales para exigir resultados en salud, para obligarlos a que se acojan al manual tarifario que hace el Ministerio de Salud. Van a hacer auditorías a las clínicas y hospitales sobre ese convenio de desempeño y van a apoyar la referencia y la contrarreferencia cuando usted necesita una cirugía o un trasplante. Tienen tres funciones muy importantes dentro del sistema y se les va a pagar. Hoy nosotros los colombianos les pagamos 9 billones de pesos a 29 organizaciones, les pagamos 9 billones para que manejen 93 billones. Entiendan el poder, el que está. A mí me decían, Carolina, usted la atacaron mucho por ser mujer. No, a mí me atacaron por ser mujer. Me atacaron por 93 billones de pesos que los tipos manejan sin control. Eso fue lo que les disgustó. Era nomás eso y ya. Por eso se están oponiendo. Porque es que entren a manejar esa plata ya, con una auditoría que ellos tienen que hacerle a las clínicas. Pero el ADRES lo va a auditar también. Doble auditoría. El ADRES va a tener un sistema de inteligencia artificial que ya Félix Martínez desarrolló, donde todos los colombianos vamos a ver cada peso. Es que aquí ya no pueden estar haciendo contratos bajo la mesa. Es que aquí hay cuánto contrato leonino hay. Si hay una cosa oscurantista, son los contratos del sistema de salud en Colombia. Eso nadie lo conoce. Son contratos leoninos. Uno cada vez se entera de más cosas. Aquí hay negocios por doquier. Esto es una desgracia. Entonces aquí esos convenios son públicos y todos los colombianos vamos a ver cuánto le está pagando esa clínica. Que de pronto se disparó el gasto. A ver qué pasó ahí, señores. Tienen que volver esa plata, porque va a haber un Consejo Nacional de Salud, el Consejo Municipal de Tunja, el Consejo Departamental de Boyacá y el Consejo Nacional, con las organizaciones sociales y la sociedad civil a vigilar esa plata, con poder vinculante para poder llamar a la gestora o al ADRES para que vengan y respondan. En ese Consejo Nacional no tenían por qué estar las gestoras, pues allá se metieron, aparecieron anotadas. Es que esto es muy complicado. Ustedes saben el problema de nosotros no votar por buenos congresistas, un buen congreso. Ustedes saben lo que se juega allá. No tenemos mayorías en el Congreso y eso es una desgracia en este país. Allá se juega la vida de muchos de nosotros. La vida se está jugando allá. Aparecieron allá, tengo que volver a mirar porque yo reviso eso cada 2 semanas. La última vez que lo recibí, Nico, donde perdíamos automáticamente, ellos quedaban manejando 90 billones de pesos. Llamamos a los señores congresistas, por favor. A ver, ese no es el acuerdo. El acuerdo es no manejan la plata y no manejan la plata por un capricho. No es que no la han manejado bien. Han quebrado las clínicas y los hospitales. Entonces, ese es el primer tema. Inteligencia artificial, sistema de información público, consejos y control social, doble sistema de auditoría y convenios de desempeño público, para que el que vaya a robar lo tenga que hacer delante de todo el país a ver si va a robar. Ese es un punto. El segundo punto es el que es experta esta facultad. Estamos hablando de la atención primaria en salud. ¿Y qué es eso? Alguien decía, Carolina, ¿ustedes creen que la atención primaria ya existe? La atención primaria son iniciativas sueltas de una universidad que se la metió toda, vamos a hacer nuestro trabajo. Algún hospital, algún gobernador, un alcalde, pero no es sistémico. Sistémicamente el sistema no tiene incorporada la atención primaria en salud. Por favor, aquí va a ser sistémico, porque se va a generar una cuenta específica de atención primaria en salud, donde no puede haber unidad de caja con nada. Van a haber 2 cuentas específicas, la de atención primaria en salud y la de hospitales públicos, para mantener la infraestructura al día, la tecnología al día de los hospitales públicos. Los sistemas de salud en el mundo invierten el 30% de los recursos en la atención primaria. Ahora, ¿qué es atención primaria? Yo estoy aquí frente a expertos del tema. Todo lo que los médicos y las enfermeras creen que es atención primaria
primaria es lo que no es, porque la gente cree que la atención primaria es los equipos básicos, eso es una parte, pero eso no es toda la atención primaria, que tecnologías de bajo costo para trabajar con la comunidad, que las brigadas, pero no es. Atención primaria esto es una estrategia que implica todo el sistema de salud, que es la intersectorialidad, la red integral de prestación de servicios de salud. La atención primaria es la participación social, por lo menos es todo el sistema, es una estrategia transversal a todo el sistema de salud. Para efectos de la reforma, entendemos por atención primaria el nivel primario de atención, pero ese nivel primario no es solamente las profesiones de la salud, odontología, enfermería, etcétera, sino que también una avanzada de los especialistas para que los centros de atención primaria en salud hagan una avanzada de atención. Miren, los cánceres, aquí hay oncólogos, no sé si hay alguien que sea oncólogo, pero el cáncer, muchos de los cánceres son curables. Se está muriendo la gente de cáncer porque cuando el tiempo de diagnóstico se murió. Es que un cáncer en 2 semanas ya tiene otro pronóstico. Entonces, si no te diagnostican inmediatamente y te inician el tratamiento que permite la curación, estás muerto. Y eso está pasando en Colombia. Eso está pasando en Colombia. Entonces, el sistema primario tiene que tener una avanzada para que pueda detectar a tiempo la enfermedad. Ya ahí están los equipos extramurales. Y ese centro de atención primaria en salud, que en los sistemas de salud del mundo es entre 17.000 y 25.000 personas. En cada 17.000 y 25.000, de acuerdo a la dispersión, hay un centro de atención primaria en salud. Y ese tiene una red de mediana y alta complejidad en el territorio para hacer las revisiones. Y ese centro de atención primaria en salud se tiene que encargar de todo el tema del territorio, porque el territorio, uno se enferma en un territorio. De acuerdo al problema del agua, estamos hablando de los determinantes sociales de la salud, si es un problema ambiental, él gestiona el centro de atención primaria. Esto es un sistema de abajo hacia arriba. Claro, allá metieron un mismo en el articulado porque ellos no quieren que el centro sea el centro. El centro de este sistema es el centro de atención primaria en salud del modelo nuestro. Ellos ya lograron cambiar la redacción para que fuera la gestora, para que el centro sea la gestora. Entonces ahí estamos, tengo que volver a mirar porque esto es de detalles, ya están los detalles. Entonces efectivamente es el centro de atención porque el sistema es de abajo hacia arriba. Es desde la comunidad hasta la alta, no el sistema actual que la puerta de entrada son las urgencias y la alta complejidad. Es de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo se financia eso? Todo el nivel primario, ese centro de atención primaria en salud, se financia progresivamente, el 27% de todos los recursos van allá en 10 años. Entonces la ANDI dice, van a desfinanciar los tratamientos de los trasplantes. Falso. En ningún momento se disminuye los recursos que se van a la mediana y alta complejidad. Pero además está demostrado que si tú resuelves muchos problemas en lo primario, se te disminuye la mediana y la alta. Es de lógica, pues. De lógica. Que si tú haces prevención, pues va a haber mayor envejecimiento, evidentemente, va a vivir más gente, pero entonces ¿qué hacemos? Que se mueran, teniendo la tecnología para que la gente viva. Pero evidentemente es obvio que se va a disminuir la hospitalización. Entonces ahí está, y aparte de eso, lo primario también tiene unas consultas especializadas, entonces también está cubierta esa parte. Estos argumentos es sobre un documento que sacó la ANDI para desprestigiar la reforma. Están equivocados, el señor Brutman Master está equivocado. Y ya le vamos a rebatir eso porque la otra semana van a salir otra vez con el mismo documento. Entonces ellos dicen, es que la reforma cuesta mucho. ¿Y sabes qué hacen? Cogen el presupuesto asignado anual y lo suman. El próximo año son 100 millones. En 2 años son 112. Entonces ellos dicen, cuesta 212. Señores, ese es el presupuesto total de la salud, con o sin reforma. Pero para que miren ustedes que aquí se ha perdido el rigor, la deshonestidad, la falta de seriedad. Es que uno no les dice que no se opongan, pero demos un debate de ideas, pero no mientan. Es que el problema es la mentira, porque ellos dicen, es que la reforma le entrega la plata a los gobernadores y alcaldes. ¿En qué parte ustedes escucharon gobernador y alcalde en todo el proceso de la plata que gira? En ninguna. Pero han repetido hasta la sociedad que le entregamos la plata a los gobernadores y alcaldes, lo cual es completamente falso. Entonces, ¿tú cómo puedes debatir ahí? ¿Cuál es el debate? Entonces dicen, claro, es que ustedes son muy radicales.
señores, porque son señores la mayoría de los que están en esa discusión, y también señoras que están metidas ahí. Entonces ahí ya. Y el tercer punto lo perdimos. Nosotros queríamos un régimen laboral especial para lo público y lo privado. El 80% de los trabajadores de la salud son del sector privado. Nos derrotaron en un acuerdo entre una minoría del sector sindical y una minoría del cuerpo médico. Lograron que solo el régimen laboral especial fuera para los hospitales públicos, que constituyen el 20%, y que el 80% de los trabajadores que trabajamos en el sector privado pues nos sigan tercerizando con contrato basura. Hemos solicitado al Congreso de la República recuperar ese artículo, pero entre más tiempo pasa, la correlación de fuerzas es más difícil en el Congreso de la República, pues ya entenderán ustedes los problemas de no valorar esa corporación. Aquí ya hay una conciencia más democrática para la elección del presidente de la República, pero no tenemos todavía conciencia para la elección de la corporación congresional, que es muy importante. Entonces yo creo que tiene que haber una renovación de ese Congreso de la República, si no va a ser muy difícil que este país cambie, porque hasta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente se necesitan las mayorías del Congreso. Que hagamos una constituyente, pero es que el Congreso es el que tiene que aprobarla. Entonces ahí estamos en un nudo gordiano que solamente podemos desatorar en las urnas. En las urnas tienen que llegar congresistas que representen al pueblo colombiano, el interés superior de la defensa de la vida y los derechos fundamentales en Colombia. No lo tenemos. Y otro punto que perdimos, ya para ir redondeando y comentar alguna cosita aquí en unos minutos sobre mi artículo de esta semana en la revista Sur, que vamos a comentar mañana en el programa de Pablo Borges. Ahorita les cuento para que de pronto nos acompañen y nos sigan. Es muy importante la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector salud. Entonces vamos a mi artículo de la revista Sur y por qué lo voy a conectar. Yo escribo cada 8 o cada 15 días. Ahorita ya estoy otra vez juiciosa cada 8, no que estaban unas correrías y me tocó cada 15. Esta semana estamos discutiendo en la revista Sur, ustedes buscan revista Sur Carolina Corcho, sobre la reindustrialización en Colombia. Eso es fundamental, porque ese es el problema del empleo en las grandes ciudades. ¿De qué van a hacer los jóvenes que salgan egresados? Tenemos 2 millones de jóvenes que no acceden a la educación superior, pero además tenemos todavía unas tasas de desempleo altísimas. Los jóvenes no ven futuro en Colombia. En ese sentido, el país se desindustrializó. Hay 2 etapas que tuvo Colombia. Colombia entre 1965 y 1990 exportaba bienes industriales, había industria en Colombia. Luego llegó el señor César Gaviria, también opositor de la reforma a la salud, y dijo que el libre mercado, que las fuerzas del mercado, e hicieron la apertura económica, no prepararon el país, aceleraron el proceso de apertura económica, no construyeron vías terciarias, y lo que exportábamos y terminamos fue reprimarizando la economía. ¿Qué es reprimarizando la economía? Depender de las exportaciones colombianas dependen de minerales y petróleo, sin valor agregado de nada, sin industria de nada que genere un tratamiento a esos minerales, sino que se exportan directamente, y se disminuyeron las exportaciones de bienes industriales. De hecho, estamos importando maíz en el país del maíz. Estamos importando maíz de los Estados Unidos. En Ocaña, que es Ocaña, la ciudad de la cebolla, importa cebolla del Perú. ¿Usted no les parece absolutamente absurdo que nosotros en Colombia lleguemos a importar 15 millones de toneladas al año, cuando eso podría ser una agroindustria de exportaciones? Y me decían, Carolina, pero es que tú hablas mucho del tema agrario y tienes que hablar de las ciudades. ¿Cómo así que no tiene que ver el tema agrario con las ciudades? Es que el tema agrario, que es una de las industrias que se tiene que impulsar en este país porque la destruyeron, en ese proceso de apertura económica llevaron al país a una recesión en 1999, donde nos hicieron pagar el 4 por 1000, entre otras cosas, a una recesión económica llevaron al país. Los hechos son tosudos, eso fue un fracaso, eso de las fuerzas del mercado, y eso se comparece, digamos, con las tasas de desempleo. Entonces el planteamiento que nosotros estamos haciendo ahí es: el país hay que reindustrializar
reindustrializarlo, y la reindustrialización pasa por varios temas. Primer tema, eso tiene que ser una estrategia del Estado. Eso no puede ser el emprenderismo individualista del empresario. Tiene que haber una estrategia del Estado para saber dónde pone los incentivos, dónde pone el crédito, porque sin crédito de fomento y sin financiación no hay reindustrialización en el país. Segundo, esto tiene que ver con la transición energética, porque este es el problema de la crisis climática, y uno de los elementos de las industrias más fuertes son las industrias de las energías en Colombia. El tercer elemento, esto tiene que ver con la política fiscal y monetaria. Todavía tenemos un Banco de la República con unas tasas de interés altísimas que disminuyen la inversión, porque según el Banco de la República, contra todo pronóstico y contra todo argumento, dice que si mantienen las tasas de interés altas, entonces que va a disminuir la inflación. Cuando el crecimiento de los precios es por el aumento de los costos de producción de las empresas, y empeora porque es mucho más alto con esas tasas de interés del Banco de la República, hacer inversiones y los costos de producción aumentan. Eso hace parte de los problemas que tenemos en este momento en el sector empresarial. Se llama Banco de la República, una institución muy compleja. Entonces, y tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Tú tienes que organizar un país para la industria alrededor del agua, con vías terciarias, porque entonces ¿cómo vas a sacar los alimentos? Y obviamente tiene que ver con el sector educativo. Tiene que haber un diálogo entre el sector educativo, la estrategia del Estado sobre cuáles son los 4 sectores que se identificaron en Colombia. Pueden ser las 4 industrias que se impulsen. Primero, la agroindustria, y eso va a requerir hombres y mujeres de ciencia, ingenieros, personas bilingües, expertas en exportaciones, que hablen idiomas para establecer las conectividades con Asia, con Sudamérica, con Norteamérica. Muchos jóvenes, por eso tiene que ver con las ciudades, porque es el abastecimiento de los alimentos. En Colombia tenemos problemas de hambre, con 69 millones de hectáreas fértiles, y tenemos problemas de hambre. Lo primero que tienes que garantizar es la soberanía alimentaria en el territorio. Eso es una agroindustria que requiere asistencia técnica, crédito de fomento y toda la asistencia para la comercialización hacia el exterior. Tenemos que estar exportando maíz, no importando maíz. Esa es una primera línea estratégica que ubicó la política del gobierno del presidente Gustavo Petro. La segunda, la transición energética. Ahí hay oportunidades enormes para poder salir del petróleo progresivamente. Con las exploraciones que tenemos actualmente en Colombia, tenemos petróleo para 15 años, de acuerdo a los expertos, pero hay que hacer esa transición energética, y la transición necesita financiación porque necesita tecnologías e innovaciones que hay que hacer en Colombia, y ahí vamos a necesitar ingenieros, matemáticos, personas expertas en ciencias básicas. La tercera línea que identifican es todo el tema que es el ensamblaje de vehículos y la metalurgia. En Colombia eso se puede hacer, el 20% de los vehículos, y se hizo, debería estar electrificado. Y el cuarto elemento es la industria de la salud. Producción nacional de medicamentos, de vacunas, de tecnologías e innovación. La segunda biodiversidad más importante del mundo, que tiene todos los principios activos de la madre tierra, porque la madre tierra nos dio un lugar privilegiado en el planeta, y nosotros importando medicamentos a precios altísimos cuando podíamos tener una industria de producción nacional de medicamentos. Esos son los 4 temas, ya para entonces ir cerrando porque quiero escucharlos más a ustedes. Centrales para la industrialización del país. Ahí está el sector salud. Eso hay que hacerlo. Eso tiene que continuar. Eso es de años. Eso no se ha hecho. Los señores opositores de este gobierno son antiempresarios. Yo hablaba con los empresarios, por favor, que son antiempresarios. No han hecho sino desindustrializar este país. Entonces, en ese sentido, les dejo entonces ahí para quienes quieran leer mi columna. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es que la doctora Carolina está aquí para resolverles dudas, para que les explique un poco más, total, por favor piden la palabra y les vamos dando el micrófono. Graben el número que les voy a dar: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Por favor, que sean preguntas, que sean concisas, precisas, cortas, ¿ok? Creo que daríamos paso primero acá a las personas de la mesa y posteriormente pasamos hacia acá. Bueno, qué grato tener a Carolina acá. Le faltó un tema, la propuesta política. Es importantísima porque está ligado a las reformas. Si no hacemos una propuesta política seria, como la está planteando Carolina, seguramente cualquier espíritu de reforma también puede fracasar, y ya lo ha mencionado. Si no tenemos parlamento mayoritario, si no tenemos, etcétera, etcétera. Quiero señalar 4 tips pequeñitos y una pregunta. Primero, entre los años 70 y 80, en Tunja, Boyacá, Colombia, nació el Hospital de Puertas Abiertas. Fue la primera revolución, en ese momento se le llamó antipsiquiatría, que al final no era la antipsiquiatría, pero fue el Hospital de Puertas Abiertas. Fue parte de la atención primaria en salud que se implementó en Colombia en el campo de la salud mental. Y cuando se aplicó eso, salieron de las casas de Boyacá miles de enfermos mentales que tenían amarrados a la pata de una cama, a la pata de una mesa, que tenían escondidos, que los trataban como animales, y fue una gran revolución. Ahí participó Abel, participó Félix y desde luego muchos otros. Y la cabeza participó Carmencita, mi primera esposa también, pero participó un gran hombre que era el doctor Héctor Cruz, que murió lamentablemente, etc. Ese es un tip. Un segundo tip: en los años 80 y 90 se dio en Colombia, y esto para ligarlo con el problema de la reforma y del neoliberalismo de Gaviria, ocurrió que se apropiaron de toda la banca de fomento. Esto es importante mencionarlo allí, porque es que teníamos Banco Ganadero, Banco Cafetero, Banco del Estado, Banco Popular, teníamos bancos de toda la naturaleza para fortalecer la economía y la economía popular. Se lo robaron simultáneamente al momento de la reforma de salud. Es decir, cuando aparecen los fondos de pensiones, cuando aparecen las EPS, se da simultáneamente la expropiación de un bien público que era la banca de fomento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para ligarlo a cómo estos señores que se llaman empresarios no eran empresarios, fueron ladrones. Y le hacen una gran entrevista ayer al dueño del grupo Aval. Pues claro, él fue uno de los que se apropió de toda la banca de fomento. Finalmente, en los años 70 y 80 ocurrió aquí otro fenómeno interesante, y es que nace la facultad o la carrera de medicina en competencia con la empresa privada que había montado otras carreras de medicina en Boyacá. Y esta tuvo la virtud de tener el enfoque de la atención primaria como medicina social. Y las primeras promociones se formaron en los barrios, se formaron en las veredas, haciendo prevención. Y qué exitoso fue en ese momento. Cuando uno mira las estadísticas de Boyacá, cómo bajan las tasas en ese momento de mortalidad de neonatales, en fin, de todo. Pero después, otra vez, cuando ya viene con furor la aplicación de la ley, pues se acabó esto.
Bien, quisiera preguntarle que nos amplíe dos temitas. Uno, un último tip. Aquí trabajó con nosotros Ricardo Bonilla. ¿Puedo meter las manos por él? Uno no lo hace comúnmente por cualquier persona, a veces ni por sus hermanos. Puedo meter las manos por Ricardo Bonilla, que fue mi colega en la Facultad de Economía. Hombre honesto, transparente, pero además ya con todos los méritos académicos, técnicos, etcétera, etcétera. Me solidarizo, nos solidarizamos desde Boyacá con Ricardo Bonilla por eso. Bien. Nos explica un poco dos cosas. ¿Cómo va el tema de la salud mental en la reforma? Es muy importante. Después de la pandemia y antes ya ese tema se ha vuelto importante. Y segundo, por favor, explíquenos el proyecto político, porque serás nuestra candidata. Será nuestra candidata. Vamos a hacer 3 preguntitas y ella las contesta, ¿vale? Entonces... Bueno, siempre será un gusto saludar a la universidad pública, volver a ver al profe. Yo lo miraba a ver si él se acordaba de mí, pero yo ya me di cuenta que no, mentira, sí sé. Un gusto ver siempre a los profes, que aclaro, yo estudié Derecho, sí, pero con estos profes creo que tuvieron muchas clases extra clase, que no eran de Derecho, pero que sí eran precisamente de lo que estamos hablando acá, y es como entenderse en el contexto de un ser social, como tú lo decías claramente, de un ser político y de un ser profundo. Y digamos que en mi trabajo como diputada del departamento, que además les agradezco, ha sido una locura, pero ha sido una vaina bellísima, llega uno a un momento, ojo, cuando uno quiere hacer un ejercicio desde otros sectores democráticos, alternativos, críticos, diversos, de izquierda, llega uno a una gran conclusión, y es que Colombia es un país que no sabe mandatar. Y entonces espera que hayan gobiernos que hagan lo que el pueblo quiere sin tener mandatos claros. Y eso es complejo, porque se junta con algo que también nos decía Carolina, y es el juego de la posverdad, la manipulación de la prensa, más la ignorancia propia del que trae uno como por fábrica. Y entonces ese revuelto se convierte en un fenómeno en el cual el Estado termina siendo, de alguna manera, el deseo quisquilloso de 2 o 3 sujetos, o a veces 5 o 10, que pueden sentarse a tomar un whisky y llegar a acuerdos. Y eso es grave en la medida de que quienes estamos tratando de hacer un ejercicio distinto necesitamos tener mandatos más claros. Porque a pesar de que la gente a veces piensa que uno es perfecto, no sé si te ha pasado, que uno se sabe todas las leyes, que son como una catedral y 10 más, ¿sí? Y que usted no se va a equivocar ni en el contexto jurídico, ni en el contexto político, ni en el contexto ético, pero sobre todo en el manejo del lenguaje y en el trato a nosotros. Pero todo eso sí pasa. Y el problema para mí radica en que lograr desarrollar un ejercicio de gobernanza implica acción. Porque antes, si ustedes se dan cuenta, éramos unos hermosos feligreses. Entonces lo que diga el señor arzobispo, cuántas veces el señor mandó el sobrecito para decir por quién se vota la presidencia de la República. Está este famoso, todos lo saben, que mandaron un sobre y luego era el otro, y entonces ganó el que no era, los de la curia se jodieron, y bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha habido un ejercicio de la ciudadanía de manera profunda. Y claro, obviamente eso es parte del trasegar de la historia de cómo se transforma el país y cómo llega a consolidarse como una estructura política organizada. Sin embargo, a pesar de que hemos venido evolucionando, seguimos sin entendernos ciudadanos de manera plena. ¿Por qué? Porque muchos hemos llegado a la comprensión de la democracia en un escenario de construcción colectiva, participativo, dinámico, incluyente, y otros pues van cada día ya de octubre o del mes que sea, ponen el voto y se largan. Y eso se convierte en un conflicto, y cierro la idea acá, porque digamos que más que una pregunta era una reflexión. Y es que
se convierte en conflictivo en tanto nosotros, si no nos entendemos ciudadanos, vamos a seguir creyendo que el que gobierna manda. Si no nos entendemos ciudadanos, vamos a seguir pensando que la responsabilidad de la forma del Estado y lo que sucede en los territorios es culpa de los 2 o 3 que están en el ejercicio de gobierno. Y hay varias cosas que comprender. La primera, organizar el territorio, y en eso estamos de acuerdo, es una necesidad. Pero organizar el territorio no solo implica entender la vocación de la tierra, el suelo y las maticas, también implica entender para qué sirven los cerebros de los humanos que estamos. Y si somos capaces de generar una lógica económica que garantice que eso permanezca en el tiempo. Y pongo un ejemplo bien simple. Imagínense, no sé si ustedes lo saben, tenemos de las mejores vacas y de los mejores pastos del mundo. Del mundo. Pero resulta que teniendo los mejores pastos y los mejores ganados del mundo, no tenemos una productora de queso, no tenemos una pulverizadora de leche, no tenemos una productora de pasteurización. Y básicamente lo que hacemos con la leche es queso o suero. Y pues, de vez en cuando hacemos yogur. Pero no hay una industria que diga, oiga, mira que aquí queda bonita una fábrica de quesos, aquí queda bonita una de lácteos, aquí queda una. ¿Y cómo sacamos esto del país y tal? Porque estamos cargándole de la responsabilidad económica solo a quien gobierna el Estado. Y fundamentalmente las relaciones que son relaciones económicas. La relación social está soportada en la relación económica, y eso no, digamos, no me profundizo porque ya dirán que me excedí en el tiempo y todo lo demás. Pero quiero cerrar con esta idea. Tenemos que empezar a construir un mandato colectivo que sea capaz de trascender en el tiempo, de construirnos una visión propia del territorio, estructurarla de una manera organizada, económicamente viable, sostenible y ambientalmente pues soportable todo el tiempo para poder transitar. Pero eso no puede seguir siendo la visión de un grupúsculo o de un sector altamente restringido en el que muchas veces ni ustedes ni yo tenemos incidencia. Entonces, la tarea para mí es construir mandatos claros, pero también garantizar que se cumpla el mandato. Porque miren lo que nos pasó en Tunja. Hay un mandato crítico de la ciudadanía. Estábamos mamados de los corruptos, cochinos, mañosos de siempre. ¡Trin! Ganó el señor que ganó. Y bueno, hay que hacer las reflexiones frente al papel que está cumpliendo en la ciudad y si efectivamente está cumpliendo el mandato que le dimos. Porque, claro, yo ya veo las caras de... Pero más que el que entienda que no está cumpliendo el mandato es cómo nosotros nos convertimos en garantes de nuestro propio mandato. Vale. Vamos. ¿Me escuchan ahí? No, vamos a apagar. Vamos a plantear la dinámica de participación. Recuerden el número que se les asignó para participar, y la persona que va a participar, por favor, le solicitamos que venga hasta acá porque el evento se está transmitiendo para que otras personas que están participando puedan estar, y es muy valioso que puedan verles y escuchar su participación acá, número 1. Y número 2, la intervención tiene un tiempo máximo de 2 minutos, ¿vale? Para que pueda ser muy concreto el ejercicio, y como ya lo dijo la profesora Astrid, vamos a hacerlo con cada tercera intervención. Damos paso a Carolina para que pueda retroalimentar, ¿ok? Entonces, vamos con la tercera intervención, que sería la número 1 del público, y vamos continuando así. Cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Alejandra, UPTcista, orgullosamente UPTcista. Más que una pregunta, es una propuesta. Doctora Carolina, sucede que pues la primera ventaja de construir un articulado de ley desde la comunidad al escritorio fue identificar las necesidades de la población, como la implementación de los territorios saludables. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo el gobierno puede implementar un territorio saludable que pretende tratar las necesidades específicas de la población si no hay datos de investigación que ni siquiera son actualizados o son confiables? Porque tengo entendido que dentro de todo este contexto de las liquidaciones de las EPS se dieron cuenta de que había algunos datos que estaban alterados con el fin de facturar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las 10 clínicas fantasmas que hace poco detectaron. Entonces, ¿yo cómo puedo implementar un
adecuado a los territorios saludables si no hay estadísticas. Mi propuesta es crear el semillero de investigación para la reforma estructural del sistema de salud. Y ya que estamos en una universidad pública, ese semillero tiene que estar en la universidad pública. ¿Por qué? Voy a leer un poquito. Y es que los objetivos generales pues son implementar el sistema de salud de acuerdo con las estadísticas específicas, además que aportar desde el movimiento estudiantil el debate público y la toma de decisiones en torno a la implementación de la reforma de salud, generar espacios de reflexión y debate sobre el rol de los estudiantes como actores políticos y futuros trabajadores de la salud en defensa del derecho fundamental de la salud, fomentar la investigación y elaboración de propuestas concretas que contribuyan a la construcción de territorios saludables y profundizar el análisis de los discursos y las acciones de los diferentes actores políticos dentro de la universidad pública frente a las reformas sociales. Entonces, hago entrega de la propuesta escrita tanto a la facultad como a la doctora Carolina. Y espero de verdad contar con los estudiantes porque ellos son los futuros trabajadores de la salud. Final. Que la investigación, chicos, que la investigación no se convierta en un requisito de grado o en un plus para la hoja de vida, sino la apropiación de la situación real de mi paciente y así yo poder tratarlo con integridad. Bueno, entonces tengo dos preguntas sobre la salud mental y lo que denominan proyecto político. Compleja la segunda pregunta, pero bueno, la primera, sobre la salud mental es transversal a la atención primaria en salud. En Europa y en varios países del mundo ya se despsiquiatrizó la salud mental, es decir, ese tema de hacer una puerta giratoria y yo soy psiquiatra y médico y tengo, digamos, la ortodoxia de la formación médica, pero digamos eso ya está revaluado y en el mundo la salud mental se maneja en el nivel primario, en el nivel comunitario. Inclusive yo tuve la oportunidad de conocer el sistema de salud mental de los países escandinavos y no hay unidades de salud mental, eso ya se cerró, sino que simplemente las personas viven en unas unidades cerradas, allá van los médicos, allá hacen proyectos productivos y una serie de asuntos para poder vivir en comunidad y no generar esa discriminación. Entonces el modelo de atención primaria en salud permite eso perfectamente, porque además vamos a hacer salud pública basada en datos y en evidencia. Y efectivamente allí donde tengamos problemas de trastornos mentales tiene que haber una avanzada de psiquiatría y psicología para hacer las tamizaciones. Por ejemplo, en las universidades debería estarse haciendo tamización del riesgo suicidio. Todo eso está dentro del sistema primario y está transversalizado y resuelto allí. Eso, digamos, por ese lado. Ahora, sobre el proyecto político, pues hay un momento, yo creo que el país tiene dos posibilidades dentro de 2 años. Una posibilidad es o se continúa con este programa de gobierno del cual les hablo, de justicia social, de reforma pensional, donde el 75% de los trabajadores van a ver mejorada su pensión, en donde 3 millones de viejos y viejas van a recibir su bono pensional, de reforma agraria, donde se tiene que poner a producir 69 millones de hectáreas que tienen que ser redistribuidas en uno de los países más inequitativos del mundo, un camino de reindustrialización con las características que les estoy planteando, una reforma política para que los partidos políticos sean serios, democráticos, incluyan a mujeres, incluyan a jóvenes, a personas de grupos étnicos, eso también está dentro del proyecto político, una transición energética para poder hacer el país sostenible en connivencia con la naturaleza, una reforma a la salud para que haya un manejo público, anticorrupto de los recursos públicos con atención primaria en salud, un proyecto político de paz y seguridad, donde efectivamente tiene que haber las dos cosas. La paz hay que intentarla, pero quienes no quieren hacer la negociación de paz tienen que enfrentar a las fuerzas democráticas del Estado, a la fuerza pública. No puede haber lugar vetado en el territorio nacional para el ingreso de la fuerza pública, pero no es solo la fuerza pública. Las fuerzas democráticas del Estado, además de la fuerza pública, es la escuela, es la vida.
vía terciaria es también el puesto de salud, es el proyecto productivo, es la tierra que entrega la Agencia Nacional de Tierras. Ese es el poder de las fuerzas democráticas. Entonces, digamos, eso puede continuar en Colombia. O la otra opción es que volvamos a la desindustrialización, donde solo se favorecen 5 familias en este país del gran empresariado. Sigamos manejando de manera privada los recursos públicos de la salud. Sigamos el camino excluyente de las reformas políticas de este país para que los partidos sean empresas electorales. Sigamos concentrando la tierra en un puñado, mientras que tenemos 700.000 familias campesinas que no tienen posibilidad de tenencia de la tierra para poder cultivar y exportar. Cerremos la frontera con Venezuela, como quisieran algunos, para que 8 millones de colombianos se vean afectados en su economía. Y también para que se afecte el 1.4% del PIB. Eso quisieran algunos ideológicamente, que afectáramos esa frontera. Eso es lo que está al orden del día. Yo no veo ningún otro proyecto político en este país. Veo un proyecto político que defiende el statu quo de la élite oligárquica de este país. Y mafiosa. De la élite oligárquica, exactamente, y mafiosa. Y veo un proyecto político que tiene que revisar por lo menos las dificultades que se tuvo acá. Primera dificultad, las mayorías del Congreso de la República, amigos y amigas. Es una transición democrática, lo hemos llamado nosotros. No es solamente una transición de gobierno, es una transición de régimen. Y aquí no podemos ser cortoplacistas. Esto tiene que ser un proyecto político colectivo de hombres y mujeres que tomen la decisión de que no volvemos a un país excluyente, como lo decidieron los mexicanos. ¿Cuál es el gran legado de Morena y Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador estuvo 6 años y uno decía, bueno, pero no ha hecho las reformas, porque es que la gran reforma que estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador era cambiarle la mente al pueblo mexicano, hablar todos los días con el pueblo mexicano para que el pueblo mexicano entendiera que ya había que superar el régimen corrupto del PRI y el PAN, y la decisión de hombres y mujeres del partido Movimiento Morena de ir casa a casa a luchar por su país para que el régimen corrupto cesara, y obviamente avasallan, ganan de manera avasallante y logran hacer una transición, un legado de generación y de género. Presidenta mujer, pero aparte de eso, alcaldesa o jefa de gobierno del DF mujer, 24 gobernaciones, mayorías absolutas y calificadas en Senado y Cámara, una derrota aplastante al régimen de la corrupción mexicana y una reforma a la justicia audaz, cuyos resultados no sabemos porque no tiene antecedentes en el mundo, que los jueces sean elegidos democrática y popularmente y los magistrados de los tribunales habrá que evaluar, pero eso es lo que deja y eso es un legado muy importante. Ahora, Colombia está preparado para que haya una mujer presidenta, pero por supuesto que sí, por supuesto, pero no cualquier mujer, pues, porque también hay mujeres que defienden ese statu quo. Hoy acá tú estás defendiendo el statu quo, estás defendiendo el statu quo, generando miedo y odio, mentiras, desinformación, degradando el debate público, porque en la degradación, y no podemos permitir que nos lleven a la degradación del debate público, porque en las alcantarillas ganan ellas ganan en las alcantarillas. Obliguemos a que ellas tengan que ir a cuál es la propuesta de país. Queremos que defiendan la concentración de la tierra abiertamente, que defiendan abiertamente el manejo privado y corrupto de los recursos públicos, que defiendan los privilegios de unas minorías en este país, pero no nos llevan a las alcantarillas donde están. Entonces yo creo que ese es el reto, y el reto pasa en este momento porque hay que construir un proceso político amplio. Eso pasa por un partido unitario, pero más allá de un partido unitario, un frente amplio democrático, donde quepan todos y todas quienes quieran asumir este cambio para Colombia. Todos y todas quienes quieran asumir ese cambio para Colombia. Claro, Carolina, ¿qué va a hacer ahí? No lo sé, en eso estamos. Por allá yo empecé en unas conferencias y terminé en una movilización política. Pero con toda seguridad estamos en esto. Estamos en esto porque lo que no me cabe a mí en la cabeza, que significa que el régimen de la corrupción
corrupción de este país vuelva el gobierno es muy alto para los líderes y lideresas sociales que se han jugado en sus territorios, para enfrentar los temas de restitución de tierras, para enfrentar los temas de la reforma agraria, para cuidar su hospital y para que no se lo roben. Es un costo muy alto. Entonces tenemos que tener la máxima coherencia política con un programa. Yo creo que el programa del presidente Gustavo Petro debe continuar. Yo creo. Ninguna duda que ese es el programa que necesita Colombia. También creo que el gobierno debe avanzar rápidamente en más realizaciones en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, que no tengo la menor duda que es un gran Plan Nacional de Desarrollo, y que nosotros tenemos que ayudar como veeduría ciudadana para que se adelanten esas realizaciones. También creo que tienen que haber unos resultados concretos en el tema de la paz total, que no lo veo por el lado del ELN, que se equivoca al decir que con este gobierno no puede negociar, pero tiene que haber unos resultados de la paz total, porque el país tiene que creer con resultados que la salida sí es pacífica y negociada. No nos pueden arrinconar nuevamente a lo que hizo Duque, porque el país se volvió inseguro cuando también Duque cerró las puertas a un proceso de negociación. Entonces, en ese sentido, yo creo que este proyecto debe continuar. Ahora bien, el papel mío, yo estoy en este momento haciendo consultas, voy a estar en Paipa, voy a estar en Sogamoso, decidí que en Boyacá cerraba este recorrido maravilloso que hice por Colombia, por ahora, por este año, porque vamos a seguir recorriendo a Colombia. Estamos pidiendo condiciones democráticas en el Partido Unitario. Para que hayan, primero que todo, necesitamos, y lo he planteado, si va a haber un proceso de listas cerradas, deben ser organizadas en cremallera de manera democrática y popular, no por el bolígrafo. Tenemos que ser demócratas. Si vamos a cambiar este país, no podemos tener las mismas prácticas políticas que los partidos tradicionales. Tenemos que cambiar la política. No le podemos tener miedo a la gente, que la gente decida en su territorio cuáles son los mejores hombres y mujeres, los alfiles del pueblo colombiano, que van a luchar con disciplina en esa corporación para defender el interés superior de la vida y los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Ese es un elemento. Segundo elemento, he dicho, tenemos quienes tengan interés, hombres y mujeres, de ser precandidatos, deben someterse a una consulta abierta. ¿Por qué abierta? Porque quien gane esa consulta es el que efectivamente puede derrotar, el que mejor, la que mejor pueda derrotar a la extrema derecha, porque nosotros no estamos aquí para sentar precedentes, nosotros estamos a cambiar este país. Y para cambiar este país hay que aprender a construir mayorías, manteniendo acuerdos programáticos, y la consulta es lo más cercano, porque ya ven ustedes que los mecanismos de encuesta no reflejan la realidad. En las encuestas Fico pasaba segunda vuelta y cuando fuimos a los votos ganó fue Rodolfo. Eso no nos puede pasar a nosotros. Tiene que ser un mecanismo el más cercano a cómo se comporte el pueblo colombiano, y esa, digamos, es otra de las condiciones que tendríamos que pactar para que este frente amplio continúe gobernando y desarrollando el programa de Gustavo Petro. Vamos con la intervención número 2. Por favor, levanta la mano. Número 3. Sí. No, hicimos así y luego así. Número 3, de acá a este lado no hay más. Era 4, 5, 4, 5, 4. Listo, para que estén atentos, por favor. Bueno, sigue porque... Muy buenos días para todos. Mi nombre es Héctor Barón, fui candidato al Consejo de Tuna por el Pacto Histórico. Mis preguntas son sobre el tema de la salud. Primera pregunta. Yo quisiera que su merced, con su amplio conocimiento que sabe sobre la salud, ¿cómo podríamos hacer para que la salud llegue a los territorios? Antes existían las auxiliares de las enfermerías que iban directamente al territorio, que iban a las veredas. Incluso tenemos muchas mujeres desempleadas que estudiaron auxiliar, son auxiliares enfermeras y no les han permitido trabajar. Y mi propuesta es, y que tengo entendido que en el plan de
desarrollo está, es cómo hacer que esas mujeres se asocien, también trabajen con la Junta de Acción Comunal para que puedan, incluso, decirlo, licitar o ganarse algún contrato para que puedan hacer atención primaria. Me gustaría saber qué metodología trajeron. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Actualmente, en el plan de desarrollo se planteó un presupuesto para la salud para mejorar los municipios de sexta categoría. Déjeme contarle que Boyacá tiene 123 municipios y de esos 123 municipios casi todos son de sexta categoría, o sea que manejan un presupuesto muy pequeño y prácticamente tienen sus unidades de atención primaria precarias es que prácticamente no tienen sino un médico y por ahí lo que acaban de decir aquí, que lo básico, una curita, prácticamente las mujeres no pueden tener partos, no se pueden atender, la gente que sufre una lesión no los tienen que atender, tienen que someterse. Un ejemplo es el norte de Boyacá, principalmente lo que está pasando en Chiscas, en el Espino, que incluso sufren quemaduras y les toca someterse a ir hasta Soatá, y en Soatá, que es de segundo nivel, ni siquiera tienen la atención y les toca mandarlos para Tuna, y si no los atienden en Tuna les toca para Duitama. Eso toca acabarlo, y eso no solo pasa por acá, pasa en todo Colombia. Estoy hablando del departamento de acá porque estamos haciendo un seguimiento del tema. Entonces, tengo entendido que va a haber un presupuesto para mejorar el tema estructural de los hospitales, digámoslo así, de los municipios de esta categoría. Pero esas licitaciones, ¿quién las está llevando? ¿Cómo se pueden presentar? ¿Cómo nosotros como líderes podemos darles esa información para que se presenten esas personas que saben de la salud y no se la ganen los mismos de siempre? ¿Cómo es posible que contratistas del bienestar familiar estén licitando para ganarse esos contratos? Eso no tiene ningún sentido. O se dedican al tema de los niños o al tema del padre, o se dedican al tema de la salud. Pero sé que hay muchas cosas, pero lamentablemente la información no la tienen. Y por supuesto, lo que siempre hemos dicho, cómo podemos educar a nuestra ciudadanía para que presenten proyectos. La gente está cansada de presentar proyectos porque se los roban, pero cómo podemos crear un banco o una información para que esos proyectos al menos tengan un derecho de autoría, y que al menos sean tenidos en cuenta, porque es que no se los tienen en cuenta. Entonces, esas son nuestras preguntas. Pero la última pregunta, y la más importante, que ustedes saben: cómo nosotros como líderes y también como ciudadanos damos a entenderle a la ciudadanía que la reforma de la salud tiene unos pilares y son necesarios. Yo sé que mucha gente le dio duro a los pilares, pero cómo esos pilares les damos a entender a las personas que la salud no es simplemente ir a urgencias y que es la atención primaria. ¿Cómo los educamos que la salud primaria eso es más? ¿Y cómo hacemos una salud preventiva? Muchas gracias. Siguiente. Número 3. No. Número 4, entonces. ¿Quién era el número 4? El 4 es el siguiente. Ok. Un poquito más de libertad. Muy buenos días. Ante todo, agradecer la invitación que me hizo el doctor Olmedo Vargas, que pese a que se retiró de la U, donde hizo una gran labor como rector y como secretario de Educación de Boyacá, pues sigue sirviéndole a la comunidad. Qué bueno, y muchas gracias por la invitación, y escuchar a la doctora Carolina y al grupo selecto que la acompaña, magnífico. Quiero aprovechar primero, doctora, me preocupa que la nueva EPS, según dice, perdió más de 6 billones de pesos, dirigida por el hermano de Germán Vargas Lleras. ¿Qué se ha hecho esa planta? ¿Se ha recuperado o se está recuperando? Segundo, también permítame preguntarle cuál es su opinión sobre las vacunas aquí en Tunja y en varias partes de Boyacá y en muchas partes de nuestro país. Se está muriendo la gente y pues culpan a esas vacunas que incluso no tenían licencia.
Entonces, yo quisiera preguntar sobre todo ello, doctora, y agradeciéndole su presencia, y ojalá la veamos por aquí nuevamente, y muchísimas gracias. Por favor. Yo la paso. ¿Quién sigue? El que sigue. El número 4. La clase está como aburrida. Doctora Carolina Corso, bienvenido de nuevo a nuestra ciudad, a nuestra querida ciudad de Tunja. Tres preguntas muy concretas. ¿Qué opina de la descentralización administrativa? ¿Qué opina de la integración del Pacto Andino y de la integración latinoamericana? ¿Y qué piensa de esas famosas encuestas manipuladoras? ¿Cuál es su estrategia para ser nuestra presidenta de la República? Voy a empezar por la penúltima pregunta. Entonces, miren, en este momento hay un acto legislativo en el Congreso de la República que le falta un debate y la conciliación sobre descentralización. Para mí, después de la salud está la reforma del Estado más importante. Yo soy descentralista, yo creo en la descentralización. Fue una lucha muy dura de la década de los 80, cuando el bipartidismo, a partir de la Constitución de 1886, acaba con los Estados Unidos de Colombia y centraliza este país. Colombia se vuelve una república clerical centralizada. Y eso hizo mucho daño porque efectivamente este país se gobernó por mucho tiempo en la puja de los movimientos sociales contra Bogotá como centro geográfico, porque en Bogotá también hay problemas de la descentralización, y los movimientos sociales haciendo peticiones de que queremos un profesor, queremos un médico, etcétera, y eso obliga en la década de los 80 a iniciar el proceso de descentralización con el gobierno de Belisario Betancur. Pero posteriormente también hubo una lucha en la década de los 80 para la elección popular de alcaldes, y luego logramos la elección popular de gobernadores en 1991. ¿Qué pasó frente a eso? Hubo una contrarreforma por los mismos de siempre, es decir, el gobierno Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos hicieron una reforma en el 2001 y en el año 2007 para recentralizar el país, porque la Constitución Política de Colombia había dicho que de todos los ingresos corrientes de la nación, el 46.5% tenía que llegar a los departamentos y municipios. Con la contrarreforma que hicieron, generaron el Sistema General de Participaciones y bajaron la participación de departamentos y municipios a 20%. Entonces aquí un alcalde y un gobernador tiene que ir hasta Bogotá para que le autoricen una mejora en un hospital y un puesto de salud de un municipio de Boyacá. Y eso, digamos, es un problema bastante complejo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que ellos utilizaron para centralizar? El primer argumento que utilizaron era el tema de que iba a haber una quiebra fiscal, un déficit fiscal, que la nación necesitaba esos recursos para pagar el servicio de la deuda externa. Hubo un estudio muy serio de la Contraloría General de la República que desmintió y dijo: cuando volvieron a centralizar no mejoró el déficit fiscal, pero además quienes han aumentado la deuda externa son ellos, los señores ministros de Hacienda que han endeudado este país, pero que además lo endeudaron en la pandemia con los intereses más altos a corto plazo, y que aparte de eso lo endeudaron para entregar recursos a los grandes empresarios y no al pequeño y mediano empresario, no con inversiones para poder movilizar la economía de este país. Son los mismos que están diciendo hoy sigamos en el centralismo. Entonces ese argumento que ellos arguyen no tiene ninguna evidencia desde el estudio de la Contraloría. ¿Pero qué pasó? Que se calcula que en estos años desde la reforma centralizada del 2001, los municipios y departamentos han perdido 400 billones de pesos que dejaron de recibir, que tendrían que haber sido dedicados a educación para lograr la cobertura universal en los colegios y escuelas oficiales. En el 2004 ya tenía que haber la cobertura universal. En salud y saneamiento básico, en el 2004 ya tenía que haber la cobertura universal del régimen subsidiado, y obviamente pues eso ha tenido un impacto en los municipios. Eso también es cierto. Segundo argumento que ellos plantean es la corrupción. Entonces es que el problema es que en Duitama y en Soacha roban, pero resulta que allá no roban, en Bogotá. Yo creo que eso está desvirtuado. Yo creo que aquí los que roben en Duitama y en Bogotá tienen que ir presos, y aquí tiene que haber una reforma de la justicia, una Fiscalía General de la Nación
de la Fiscalía General de la Nación, que empiece a mostrar resultados para desmantelar los clanes políticos que se han robado este país en contubernio con las élites bogotanas, porque es que los clanes regionales no actúan solos, es un contubernio de la élite oligárquica bogotana con la élite clientelista regional, como han saqueado este país. Eso está estudiado. Entonces, en ese sentido, ahí tiene que haber una acción de la Contraloría General de la República, pero también es cierto que si se van a pasar esos recursos, en el último debate quedaron que los recursos que se van a transferir son por 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Si existe el riesgo de la corrupción, hay que ponerle contrapesos en la ley orgánica que reglamente ese acto legislativo. Elección de Contraloría General, de acá no puede ser la puerta giratoria de los clanes. Hay que buscar mecanismos independientes para que la Contraloría General regional y las personerías municipales se elijan de manera independiente, no la puerta giratoria de los clanes políticos. Hay una discusión que es también de una reforma constitucional. Hay que cambiar el mecanismo como se elige el fiscal general de la nación. No puede ser una terna de amigos del presidente. Claro, el presidente Petro respetó, puso 3 mujeres honorables, pero eso no ha sido la historia de este país. La Fiscalía General de la Nación sobre un escenario de impunidad en este país. No es un factor de disuasión de la corrupción en Colombia. Y también hay que modificar el mecanismo de cómo se elige la Contraloría General de la República. Hay otro debate, si debería existir o no Procuraduría General. Ese es otro debate más amplio, pero ahí tenemos que avanzar en ese tema para que sea posible la descentralización. Pero yo sí creo que lo más cercano al ciudadano es el alcalde. Es mejor que el ciudadano haga un control social al alcalde, a un ministro que es una persona por allá X desconocida, a un gobierno nacional que es una abstracción por allá. El alcalde paga el costo político ahí con el ciudadano de frente si se corrompe, y para eso hay que construir una ciudadanía libre. No podemos seguir con la compraventa y votos, porque tenemos que conquistar el poder local, y no podemos seguir diciendo que el ciudadano del pueblo es de segunda categoría y que el ciudadano entonces de la ciudad no es de primera categoría. No, yo soy una descentralista. Yo creo que hay que avanzar en ese acto legislativo. Todos aquellos que han endeudado al país con la deuda externa y recentralizaron hoy son los opositores. Estoy de acuerdo con que sean 12 años de transición para preparar a la ciudadanía, a la sociedad, y para que controlen a sus alcaldes y los pongan en cintura, porque si el alcalde roba, pues existen mecanismos de revocatoria del alcalde, se va el alcalde y tiene que perder las elecciones. Entonces yo creo que eso hay que avanzarlo, y ahí va la pregunta, porque me decían, es que los municipios de sexta categoría de Boyacá es el tema del centralismo. No se mueve una baldosa en ningún hospital de Colombia si no ha un visto bueno el Ministerio de Salud y Hacienda. Entonces es muy difícil. Tenemos que darle autonomía al territorio, autonomía a la región para que pueda avanzar. Y ahí está la explicación de eso que preguntas. Ahora, en la reforma de la salud llega al territorio, porque la atención primaria en salud se financia por oferta directo. El Fondo ADRES va al Centro de Atención Primaria en Salud, sin pasar por el alcalde, el gobernador. Eso ya viene calculado para que se pague al médico formalizado, a la enfermera. Entonces llega al territorio sin intermediarios. Eso se resuelve en la reforma de la salud. El otro tema es el tema de la nueva EPS. Vuelvo e insisto, las intervenciones no son la reforma. El sistema está intervenido desde hace 30 años. Intervenimos y liquidamos. Cuando usted interviene, el objetivo de la intervención no es salvar la EPS, porque son EPS con pasivos billonarios. Para usted salvar la nueva EPS tiene que tomar una decisión fiscal, de inyectarle los pasivos. Ellos tenían facturas ocultas como por 5 billones de pesos. Esto ha sido un manejo desastroso de los anteriores gobiernos. Entonces tú tendrías que tomar una decisión fiscal para recuperar. Tú intervienes una EPS para garantizar el derecho fundamental a la salud, y eso sí, no te la pueden robar en tus narices. Eso es lo primero. Si la tienes intervenida, tienes que construir mecanismos para que mientras que esté intervenida funcione de la mejor manera posible. Hay que hacer auditorías forenses. Hay 3 cosas que hay que hacer con las EPS intervenidas. Auditorías forenses para disuadir el contratismo leonino del sector salud y la corrupción que hay ahí. Segundo, tablero de control. Se acaban las coimas de los
intermediarios que hacen cobros de la clínica hacia la EPS. Publíquelo, haga pública la información, se pagan estas fechas y ahí le tumbó el negocio a un montón de coimeros y corruptos que viven de esos cobros de las EPS con los hospitales. Y control de peticiones, quejas y reclamos. Las EPS intervenidas tienen que responder rápidamente, mientras el problema financiero no lo vas a resolver. El problema financiero lo resuelves cuando hagan la reforma. En la reforma, el Ministerio de Hacienda aprobó 3.5 billones para paliar algo de la deuda de los hospitales públicos. El problema financiero lo puede resolver hoy con un decreto. El gobierno ya puede sacar un decreto para obligar que las EPS saquen las reservas técnicas que tienen en bancos, que hasta el año pasado eran 5.3 billones de pesos, e irrigar y pagar deudas, porque para eso sí es esa plata. Entonces, ese, digamos, tiene que quedar claro. Y sobre la integración latinoamericana, hemos tenido todos los problemas del mundo. ¿Cómo así que existe una Unión Europea donde hablan tantos idiomas, tienen tantas diferencias, se han matado? Y nosotros no hemos podido con una Unión Latinoamericana donde tenemos dos idiomas, el portugués y el español, bueno, más las lenguas indígenas que tenemos, y no hemos podido con una integración latinoamericana, porque generalmente el problema que tenemos es que está México, pero México siempre mira para Estados Unidos porque tiene una frontera grandísima. Brasil está mirando para el Asia porque están los BRICS, y Colombia tiene que mirar para arriba, pues porque si no mira para arriba, pues es bastante problemático, es el primer socio comercial, y tiene que mirar para el lado porque tiene que abrirse al Asia también a través de la ruta, la franja hacia Asia, digamos. Tiene que abrir mercados con Asia. Los asiáticos son fundamentales, es el segundo socio comercial. Ahorita está Estados Unidos el primero, el segundo es la China, pero también Venezuela es fundamental, y América Latina para nosotros. Entonces yo creo que ya hay un avance con el triunfo de Donald Trump. Yo creo que hay como un incentivo para que los gobiernos, por lo menos progresistas, si triunfa el correísmo en Ecuador, donde parece ser que Luisa, una mujer, va a ganar las elecciones en el Ecuador, se haría, y ya el triunfo del Frente Amplio en Uruguay daría unas condiciones políticas para generar una unidad latinoamericana frente a las posiciones muy radicales de Donald Trump frente al tema de la migración, que es lo que a nosotros nos afecta realmente, porque yo creo que en materia de relaciones internacionales Colombia tiene que actuar de manera soberana e independiente frente a los Estados Unidos. Es decir, lo de Palestina se tiene que seguir condenando. Así Estados Unidos no le guste, tiene que haber una condena del genocidio de Palestina. Entonces, en ese sentido, creo que hay una